El mensaje central de esta parábola es el amor perdonador del Padre. Pero vamos a hablar, casi yo nunca pongo temas cuando predico, porque ustedes entienden bien cuando les pongo algo de la palabra del Señor. Amén. Pero vamos a meditar, vamos a ponerle un tema esta vez y vamos a usar una frase bien conocida que se ha hecho este año. Y es esa frase que nos dicen y se dice y se ha dicho casi todo este año: quédate en casa. Gloria a Dios. ¿Ah? No sé, Dios me reveló algo así, pero vamos a hablar de eso ahora. Y ya vamos a ver por qué vamos a desarrollar ese tema. Así, quédate en casa. ¿Ya? ¿Quién no ha oído, verdad, esa expresión? Todo este año. Hablando de eso, hermano, de esa pandemia de lo que hablaba el hermano ahorita. A veces hablamos acá en pasado, decimos cuando estaba la pandemia, y no, hermano, eso está ahorita en su apogeo. Aquí está el alcalde de la ciudad considerando poner toque de queda, que la gente no pueda andar en ciertas horas en la noche y poner más restricciones, porque las cosas no van mejorando, sino que van empeorando. Es que solo Dios, ¿verdad?, con nosotros. Cuando el pastor nos dice que mañana será mejor, esperemos que no siempre sea cosas materiales, sino que si la muerte llega mañana será mejor, porque reciba a la presencia del Señor. Así que estemos dispuestos a todo y que la voluntad de Dios sea hecha. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, versos 11, 15, capítulo 15, verso 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Bien, hasta ahí vamos a dejar y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por el privilegio que nos concede, Señor, de estar aquí en este lugar. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre Dios, que por tu misericordia, Señor, tú me ayudes a mí para poder impartir el consejo de tu palabra para tu pueblo, Señor. Que tú puedas hacer la obra en mi vida, que tú me ayudes por tu Espíritu Santo, Señor, y que me ayudes a poder aplicar tu palabra, Señor, el consejo a mi corazón y guardarlo. Y que ayudes a cada uno de mis hermanos, Padre mío bendito, para que podamos atesorar el consejo de tu palabra. Dios mío, ayúdanos, danos el toque de tu Espíritu Santo, Señor amado, y la ayuda que necesitamos para poder serte fieles, permanecer en tus caminos, como tu palabra nos dice, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino seguir así, viéndote a ti, Señor, porque tú eres el blanco, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Ya creo que por los versículos que leímos, tal vez estarán entendiendo un poco el tema, ¿verdad? Sí. En la casa, no quedarse en la casa físicamente y dejar de venir a la iglesia. Siempre se ha dicho, ¿verdad? Empezó a decir cuando empezó esta pandemia, el consejo que daban era: quédate en casa. Y la gente pensaba que la cosa iba a ser por unas pocas semanas, unas 2 o 3 semanas. Mucha gente tenía sus ahorritos, no importa, decir, no vamos a trabajar. Y a las 2 o 3 semanas
salían algunos ahí diciendo, con esta pandemia lo que nos ha hecho es hacernos más gorditos, porque estamos en casa solo comiendo y sin trabajar. Pero pensaban que iba a ser algo ¿verdad? De poco tiempo. Pero después, hermanos, nos estamos dando cuenta que las cosas no son tan fáciles como la gente pensaba. Entonces van las cosas de mal en peor y solo nos queda encomendar nuestras almas, como dice la palabra del Señor, al fiel Creador. Aleluya. Y que Él nos ayude. Pero por allá afuera tienen un dicho la gente que dice que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Cuando vienen las cosas serias, y que Dios nos agarre confesados, pero en serio, que confesemos a Él nuestros pecados y reconciliados, sería la mejor expresión. Que Dios nos agarre reconciliados, hermanos, ¿verdad? Estar a cuentas cada día con el Señor, porque no sabes el día ni la hora, ¿verdad? Ya sea que Él vendrá o que la muerte nos llegará. Ahora anda la muerte más cerca que nunca, ¿verdad? Entonces tenemos que estar cada día más a cuentas y permanecer en el camino del Señor. A este hombre, hermanos, nosotros conocemos esta parábola, que quizás son, ¿verdad?, 3 personajes los que hay acá, y que podríamos nosotros quizás predicar 3 temas diferentes sobre el hijo menor, que fue sin conocimiento, imprudente con su decisión. Hablar también el otro tema del amor perdonador del Padre, y el otro tema es el que está en casa, pero que es soberbio, es egoísta y no usa de misericordia ni de perdón. Pero en esta hora vamos a hablar de este hombre, las consecuencias, hermanos, de apartarse del camino del Señor, ¿verdad? Dice que eran 2 hijos y que uno de ellos fue el que decidió, no esperó que se llegara el tiempo, como a veces nos apresuramos nosotros, hermanos, a querer que Dios responda a las oraciones antes del tiempo, a pedirle y dame ya porque ya quiero, ¿verdad? Y así lo declaro yo porque así yo lo declaro. Y no es así la cosa. Con Dios tenemos que esperar en su voluntad. Amén, así es. Amén. Bendito sea. Tenemos que ser pacientes y no apresurarnos a seguir nuestros propios caminos. ¿Cierto? Dice que dijo este joven, ya no quiero estar aquí, según lo que podemos entender, y dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y como este Padre, hermanos, en esta parábola representa al Padre Celestial, a nuestro Dios. Sí, amén. Dios no nos retiene a la fuerza. Así es. En su casa, en sus caminos. Sí, Señor. Dios a nadie retiene a la fuerza. Cierto. Él dice, Él nos llama y dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿Verdad? Sí. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo no la voy a abrir, el Señor no la va a abrir. Sí. Tiene que cada uno de nosotros abrirle la puerta al Señor. Aleluya. Para que Él pueda entrar y habitar. Así es. Si no le abrimos, Él no entra. Así es. ¿Verdad? Él no entra. Él no nos retiene a la fuerza, Él no nos hizo robots. Sí. Bien pudo habernos hecho robots como o tal vez como los ángeles, que esos están sujetos allá a adorar a Dios, ¿verdad? Y no tienen la libertad de venirse a andar paseando en las discotecas o cosas así, como usted y yo. Nosotros decidimos si venimos a la iglesia a alabar al Señor o si nos vamos a otros lugares mundanos, ¿verdad? Pero el mal lo estamos haciendo nosotros mismos. Y las consecuencias devastadoras son para nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que tenga misericordia. Bendito Dios. Este joven, hermanos, como era el menor, como le pasa a muchos, se desvían del camino del Señor. Dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice la Biblia que él repartió los bienes. O sea que también le dio su parte
al otro hijo. Podemos entender ahí. Pero el hijo menor tomó la decisión más insensata, Sí. porque dice que estuvo algunos días allí todavía. Bien podía quedarse, tenía la opción de quedarse. El padre tal vez no lo presionaba ninguna cosa, ni que te vayas, ni que te quedes, es tu decisión. Así es. Así es Dios con nosotros, Amén. ¿verdad? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos y nos ha dado lo más importante, que es la Gloria a salvación. Dios. Amén. Y ahora por toda la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos manda a cuidar esa salvación, Así es. porque dice la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así es. ¿Verdad? Dios nos ha dado esa salvación. Gracias. Dios nos da las cosas que necesitamos. Sí, Señor. No siempre nos da lo que nosotros queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Así es. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Gracias, Padre. Y estamos en su redil, estamos en su camino, y nosotros, hermanos, tenemos la decisión. Sí. Y al igual que este joven, el padre le dio lo que él pidió, lo que le correspondía según las leyes y las herencias que tenían que repartirles, porque dice que les repartió, a cada quien le dio su parte que le correspondía. Sí. ¿Verdad? No lo presionó, tienes que quedarte, tienes que cuidar eso que te di, igual que a usted y a mí. Dios no nos pone un candado, no nos pone tras una reja, te di la salvación, ahora te vas a quedar encerrado para que no vayas a pecar y la pierdas. No, usted y yo tenemos que cuidarla. Amén, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Pero este joven, después que Dios le dio, que el Padre le dio la parte que le correspondía, dice que juntó todo lo que tenía. Y juntándolo todo, dice que se fue. Y no se fue a casa del vecino, no se fue a un pueblito cercano, donde este quería libertad total, no quería que nadie le dijera qué tenía que hacer, ¿verdad? Igual que pasa con muchos cristianos, cuando el pastor o la esposa del pastor a las hermanas a veces las exhorta de cómo comportarse como cristianos, ¿verdad? Y el cristiano rebelde dice: yo no quiero que me digan qué tengo que hacer ni cómo debo comportarme. Hermano, esa es rebeldía total. Y Dios no se agrada del rebelde y del soberbio, sino que dice la Biblia que lo mira de lejos. Amén. Así es. Pero al humilde, a Dios lo ve de cerca. Así es. Amén. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos atentamente, no importa quién sea el que predica la palabra Así de es. Dios. Amén. Esa noche nos daba un buen consejo René, un jovencito, en su corto mensaje, Qué bueno. ¿verdad? Y tenemos que atesorarla, no importa sea el pastor o un niño que predica la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pero este no quería que le dijeran más qué tenía que hacer, igual que muchos jóvenes, ¿verdad? Solo Sí. espero cumplir mis 21 años para hacer lo que yo quiera. Ajá. Y nadie tiene que decirme qué tengo que hacer, porque yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Esa es la idea de muchos jóvenes. Sí. Cuando tiene 15 años no se aguanta por llegar a los 20, a los 21 para ya ser mayor de edad, que ya no tienen que decirme qué tengo que hacer. Yo quiero vivir mi vida, dice. ¿Cuál vida? Si Dios nos ha dado y tus papás te han cuidado y te han dado de comer todos los 20 años. Entonces esa vida la debemos a Dios y a los padres. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha. Pero así pasa, hermanos, cuando hay falta de conocimiento, ¿verdad? Por eso, joven, aquí que estás en esta tarde, has tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano ¿Cierto? y de crecer en un hogar cristiano en el conocimiento de la palabra del Señor. Gloria a Dios. No hagas como el hijo pródigo. Sí es. Sé que cuando estás joven no razonas bien, con madurez suficiente, pero tienes cada día los mensajes de la palabra del Señor que te están alertando, Aleluya. que te prende la luz roja y en ese mundo afuera no hay nada agradable, solo hay destrucción, ¿Cierto? ¿verdad? Solo hay muerte. Yo les he testificado aquí de muchos casos que se ven de gente que se aparta del Señor, pero una muchacha, una joven que yo les enseñaba en la clase dominical, estaba bien y se apartó, se dejó guiar por las amigas, así como este joven, quizás muchos amigos le metían consejos Sí. negativos,
decidió seguir el consejo de sus amigas, irse a los bailes, a las discotecas. A los pocos meses la muchacha resultó con la enfermedad del SIDA y después, un poco tiempo después, falleció. Y así tristes casos como ese se ven muchos, hermanos, ¿verdad? Es que cuando la persona se aparta del camino del Señor, hermanos, no va a encontrar nada bueno, por más que piense que ya hay diversión en ese mundo, ¿verdad? Los efectos son amargos y desastrosos. Dice que este joven se fue y como él no quería nada que ver ya con su padre, con reglas en el hogar o con reglas en la iglesia, como muchos cristianos, aunque no estén jóvenes, aunque ya estemos viejos, pero no queremos someternos porque no queremos someter la soberbia y el orgullo, ¿verdad? No queremos vivir humildes como la palabra del Señor dice. Entonces se fue lejos y se fue ¿a dónde? A una provincia apartada, lejos, como quien dice, aquí se va a otro estado, se va donde hay más corrupción y más perversión, se va para California, para Sacramento, se va para Nueva York, otro estado, allá lejos, donde ya nadie sepa qué anda haciendo. Se fue lejos a una provincia apartada y allá dice la Biblia que vivió, gastó, dice, toda la herencia que el padre le había dado, viviendo perdidamente. Traducción, se puede entender que andaba con prostitutas, con amigos, porque cuando hay dinero hay amigos, ¿verdad? Cuando hay dinero para invitarlos a las rondas de bebidas y de lujos y de todo lo que quiera disfrutar carnalmente en el mundo, tienes amigos que te sobran, tienes mujeres. Pero cuando quedas en la calle tirado, fondeado allá en una cuneta, ya todo sucio, sin dinero, ahí la única que te puede llegar es la policía a levantar, ¿verdad? Ahí no hay amigos ni mujeres que te ayuden. Así se encontró tocó fondo, llegó hasta lo más bajo y dice que vino, porque no siempre las cosas están bonitas, dice que vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Le faltaba ¿qué? Le faltó todo. Ya no tenía nada de lo que él llevaba, que se sentía grande y se sentía autosuficiente, que no necesitaba nada de nadie. Ahora dice que comenzó a faltarle todo. Hermanos, y cuando el hombre se aparta de Dios, comienza a faltarle todo. Aunque piense que el diablo lo tiene contento ahí, pero por dentro llora. Porque el que haya conocido la palabra del Señor, hermanos, no puede estar tranquilo allá afuera. Amén. Sabe que anda sufriendo, porque su espíritu está vacío. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el tema dijimos que es: quédate en la casa del Señor, en el redil del Señor. No te salgas, porque allá afuera, como dicen por ahí, el diablo está esperando, ¿verdad? Más bien, te está siempre metiendo pensamientos negativos para que te apartes del camino del Señor. Este joven tocó fondo y cuando comenzó a faltarle todo, dice la Biblia que se arrimó. Fíjate que esa palabra, ¿verdad? Suena un poco triste. No fue ni siquiera fue a un lugar a buscar trabajo, así como muy arrogante, vengo con todas mis credenciales, mi profesión aquí, yo vengo a buscar trabajo. No, dice que se arrimó. Cuando una persona necesita mucha ayuda, así como el mendigo que anda pidiendo, se arrima humildemente ahí para darme $1 o algo así, tener algo de comer. Se arrima humildemente. Así le pasó a este hombre, tocó fondo. Ya estaba como un mendigo, como un pordiosero pidiendo, que no tenía nada más. Y dice que se arrimó a un ciudadano de aquella provincia y el único trabajo que le dieron era el más bajo que podía hacer un judío, o más bien que no lo hacía un judío, pero que en la condición que estaba lo tuvo que hacer, y que era alimentar cerdos. Los cerdos ni siquiera los tocaban ellos, no crecían cerdos en sus haciendas, porque era un animal inmundo, menos iban a estar dándoles de comer y nada de eso. Este hombre tocó fondo, que dice que eso fue lo único que pudo hacer, ¿verdad? Porque el hombre, hermanos, cuando ya está alejado de Dios, hasta pierde el sentido de
de razonar completamente de lo bueno y lo malo, porque ahí se puso a hacer lo que no debía de hacer. Y dice que deseaba, dice, saciar su vientre, tenía hambre, hermanos. Sí. Tenía hambre. Cuando el hombre se aparta de Dios, siempre es esa hambre espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón la gente se vuelve tan idólatra allá afuera? Porque sienten una necesidad espiritual adentro, ¿verdad? Así es. Sienten una necesidad espiritual porque Dios nos hizo alma, cuerpo y espíritu. Amén. Y el espíritu se alimenta del espíritu de Dios, Así es. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aliento que tenemos no viene de nada en particular en la creación. El aliento de vida que tenemos dice que Dios hizo el muñequito de barro, pero ¿cómo fue que llegó a tener vida? Que Dios sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, esa conexión que hay en nuestro ser con Dios no se puede cortar de ninguna manera. No se puede, por más que quiera el hombre andar allá en las cosas mundanas. Entonces lo que hacen es que, para no estar en una iglesia donde le pongan reglas, van a adorar algo que no les va a poner ninguna regla, algo que no se mueve, ¿verdad? Una estatua. Van a adorar porque sienten esa necesidad espiritual, ¿verdad? Sienten esa necesidad espiritual porque el vacío solo Dios lo puede llenar. Y piensan que ya con mantener una religión y algo así, por hay tantas religiones, porque el hombre siente el vacío, el deseo de algo espiritual, ¿verdad? Porque así hemos sido creados por Dios. Pero no hay, hermanos, no encuentra el hombre paz hasta que encuentra el príncipe de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos manda, hermanos, a quedarnos en su casa, a quedarnos en su redil y no apartarnos a ningún lado, porque Dios nos ha llamado, Dios ha tenido misericordia, Dios nos encontró a nosotros estando perdidos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor, para mantenernos limpios y que le sirvamos. Dios nos limpió con su sangre, para eso derramó la sangre, no para otra cosa, no para limpiarnos del pecado. La gente a veces hace mal uso, esa sería otra doctrina de lo que es la sangre de Cristo, pero la sangre fue derramada para un solo propósito, para limpiarnos del pecado. Amén. Para eso es la sangre de Cristo. Y cuando nos limpia, hermanos, nos purifica y venimos a ser templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice claramente que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos limpia, Dios nos purifica. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se aparta del camino del Señor? Ve, hermanos, este pasaje también conocido. Dios les refirió unas palabras a los fariseos que solo trataban de acusarlo y se rebelaban contra él y teniendo conocimiento de la palabra del Señor. Dios les dijo, Jesús les dijo, cuando el espíritu sale del hombre, esas palabras se las dijo el Señor ahí en Mateo, a estos hombres que le pedían señal y querían de alguna manera encontrarlo en alguna falla, y siendo ellos conocedores de la palabra del Señor, le refirió estas palabras del espíritu inmundo que sale del hombre, ¿verdad? Y que después anda, dice, por lugares secos, y cuando no encuentra reposo vuelve a aquel lugar. ¿Y de qué se alimenta el espíritu inmundo? El espíritu inmundo se alimenta de las cosas sucias, porque si la casa está el Espíritu Santo, la casa está limpia. Pero cuando ve el espíritu inmundo que en esa casa ya no está el Espíritu Santo, entonces dice que la encuentra limpia, ¿verdad? Adornada y barrida. Esas fueron las palabras que el Señor les dirigió a ellos, pero que también se aplica para aquel que se aparta del camino del Señor. Eso está, dice Mateo capítulo 12, versos 44. Lo voy a leer, hermanos. Por eso, hermanos, quedémonos en la casa del Señor. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice:
volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya desocupada, porque el hombre se apartó del camino de Dios, el espíritu ya no puede habitar el espíritu de Dios donde está el vaso sucio. Por eso la encuentra barrida y adornada. Entonces va, y que no se mete solo ahí otra vez, sino que dice que va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Y por qué son 7? Porque el número 7 es el número de la plenitud completo, quiere decir completo. Quiere decir que ese individuo que se aparta del camino del Señor y deja que este espíritu inmundo venga con otros 7 más, ya esos 7 completan, ya no tiene más espacio donde meter otro demonio, otro espíritu impuro, ya no, ya está completo, ya está lleno de espíritus impuros, inmundos. Amén. Por eso, hermanos, no nos apartemos del camino del Señor, no nos vayamos para afuera. Dice otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, le dijo a aquellos judíos que le acosaban, a esta mala generación. Y así acontece, hermanos, aquel que se aparta del camino del Señor, ¿verdad? La situación viene a ser peor. ¿Por qué? Todos esos espíritus impuros vienen, así como en una casa, cuando no está limpia, sino que hay mucha inmundicia, mucha suciedad, ¿verdad? Las cucarachas y los ratas y todo, ¿verdad? Los insectos vienen y hay espacio ahí donde acomodarse, ¿verdad? Toda esa inmundicia es en el corazón del hombre cuando se aparta del camino del Señor. Aleluya. Amén. Borracheras, críticas, ¿verdad? Todo tipo de pecado, hermanos, que no terminamos de contar, ¿verdad? Hay envidia. Critica al hermano, critica al pastor. Todo eso son suciedades que le gusta, es comida para los espíritus inmundos. Aquí hay que comer, dicen. Llegan a la casa, la encuentran vacía, que no hay Espíritu Santo, no hay santidad, no hay temor de Dios. Aquí hay lugar para nosotros, dicen. Aquí lo que hay es avaricia, aquí hay envidia, ¿verdad? Aquí hay pecaminosidad, aquí hay comida, aquí podemos habitar bien tranquilamente. Amén. Y esa es, hermanos, ese es el estado del hombre, ¿verdad? Cuando se aparta del camino del Señor. Por eso, hermanos, el Señor nos insta a buscarle de corazón, con sabiduría, con entendimiento, ¿verdad? Renovados, dice, conforme a la renovación de vuestro entendimiento, ya no ser lo que éramos cuando estábamos sin Dios. Porque el hombre sin Dios, hermanos, no razona completamente. Si vemos, hermanos, volviendo a este joven, al hijo pródigo, dice que cuando se vio en aquella condición tan deplorable que vivía, dice que se puso por un momento a reflexionar y volviendo, dice, en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba como fuera de sí. Podríamos decir en palabras que estaba como loco, ¿verdad? Que no razonaba completamente. Porque eso es, hermano, lo que la Biblia dice, que el enemigo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Con el entendimiento cegado, ¿verdad? No podemos. El entendimiento es el que nos hace razonar bien. Pero si no está funcionando bien, hermanos, no podemos. Pero cuando volvemos en sí, entonces, hermanos, podemos entender que estamos mal cuando reflexionamos, ¿verdad? Cuando reflexionamos, entonces podemos entender que estamos mal. Y volviendo en sí, dice que reflexionó y recordó que en su casa era mejor que donde ahora estaba. ¿Cuántos jornaleros, dijo, en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero no esperemos, hermanos, hasta ese momento. Y este hombre dijo, me levantaré, después que había sido bien golpeado por el diablo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ¿quién primero? Contra el cielo y contra ti. Cuando se refiere al cielo, se refiere a Dios. Amén. Sí, Señor. Siempre que usted, hermano, ofenda a alguien,
su padre, su madre, su hermano, acuérdense que primero ha pecado contra Dios porque sus semejantes, ¿verdad? Correcto. Hemos sido hechos a semejanza de Dios. Sí, Y amén. cuando ofendemos a nuestro prójimo, ofendemos a Dios. Sí, Entonces primero pedir perdón a Dios y después pedir perdón al que ofendió. así es. Así es el orden, conforme a la palabra del Señor. Oh, gloria, aleluya. Entonces, hermanos, dijo, le diré pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí. No esperemos, hermanos, por eso no nos apartemos del camino del Señor. Amén, así es. Quedémonos en la casa del Señor. Aleluya. Busquemos cada día más la presencia del Señor. Eso es. Y Él nos ha salvado. Alabado es su nombre, aleluya. Sea Dios glorificado. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, quiero dejarle este versículo. Gloria al Señor. Apocalipsis 22, 11. Gloria a tu nombre, aleluya. Gracias, poderoso Dios. Nos aconseja la palabra de Dios, hermanos, y otra vez no nos forza. Si usted quiere ser inmundo, ¿verdad? Es cosa suya, cada quien nosotros decidimos. Es correcto. Sí. El Señor dice aquí, nos dice la palabra del Señor, el que es injusto, sea injusto todavía. Ajá. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero luego aquí da el consejo, hermano, dice más hermoso. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermano, porque esta palabra ya no se escucha en las iglesias. La palabra de santidad ya no se escucha en las iglesias.